López Obrador es muy libre de que le caigan muy bien tres dictadores que literalmente meten a la cárcel a cualquiera que se atreva a ser su opositor. Díaz-Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Ahora, que le caigan bien estos tres tiranos, esa es su decisión. Pero aquí lo importante no es quién le cae bien al presidente, sino qué es lo correcto y qué le conviene a México. Y ahí es donde estas ideas viejas, trasnochadas de López Obrador le pueden hacer mucho daño a nuestro país. Yo en verdad espero que López Obrador rectifique. Y digo, todavía está a tiempo, porque hoy inicia la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es una reunión muy importante a la que van los líderes de todos los países democráticos del continente americano. Y esta es la primera vez que se va a celebrar en Estados Unidos desde la reunión inaugural hace casi 30 años. Más que, como sabes, en los últimos días López Obrador ha estado diciendo, fíjate nada más el absurdo, que si Estados Unidos no invita a los dictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela a la cumbre que empieza hoy, entonces que él tampoco va. Ahora, la inmensa mayoría no estamos de acuerdo. El resultado de la encuesta del Financiero es clarísimo. Fíjate, se le preguntó a la gente aquí en México tal cual lo siguiente. El presidente López Obrador dijo que si Estados Unidos no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, él tampoco asistirá. En su opinión, esto es lo que la encuesta pregunta, ¿esto es un acierto o un error? Fíjate, 53% considera que es un error. O sea, solo el 34% está de acuerdo con López Obrador. Y por si esto no estuviera claro, ve esta otra pregunta de la misma encuesta. En su opinión, ¿con cuáles de estos países debería México tener su relación más cercana? Ve nada más la respuesta. Con Estados Unidos y Canadá, 63%. Y en cambio, a los que defiende López Obrador, con Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo el 14%. O sea, la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo en que López Obrador meta a México en un conflicto con Estados Unidos para defender a tres dictadores. Y lo que hay que entender es que la razón por la que no están invitados es esa. O sea, son unos tiranos. Fíjate, Daniel Ortega, de Nicaragua, metió a la cárcel a 5 candidatos y a más de 100 opositores para poderse reelegir. Maduro ha destruido a Venezuela. Y claro, que es bien fácil defender a la dictadura cubana cuando vives cómodamente en una democracia. Pero ¿qué pasa si eres cubano y te atreves a protestar contra el gobierno? Pues te meten a la cárcel. Estos personajes son los amigos de López Obrador. Estos son a los que defiende López Obrador. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Además de que es una vergüenza dar la cara por tres tiranos, va en contra de los intereses de México y ahí es donde te afecta a ti. O sea, prácticamente no tenemos comercio con esos países y en cambio, fíjate, a Estados Unidos le vendemos el 81% de todo lo que exportamos. En Estados Unidos viven 37 millones de paisanos nuestros. Esos héroes que mandan más de 51,000 millones de dólares para sostener a sus familias en México. O sea, ¿en serio nos vamos a pelear con Estados Unidos para defender a tres dictadores? Yo tengo una propuesta bien concreta. Que López Obrador deje de defender tiranos. Asistir a la Cumbre de las Américas, donde se discutirá sobre el futuro de nuestro continente, y ponernos del lado correcto de la historia, a favor de la democracia, a favor de la libertad y a favor de la justicia.